Se escucha, ¿verdad? No, acá está el micrófono. ¿Cuál? ¿Este? Sí, es igual. Este. ¿Ahora sí? Ya. Bueno, la verdad es que cuando me llegó esta invitación, tal como decía el expositor anterior, en media hora a veces es un poco difícil abordar una temática tan importante como la que nos convoca ahora. Y yo en estos minutos voy a tratar de transmitirle a ustedes las principales barreras que hemos percibido en relación a la atención de adolescentes y jóvenes lesbianas, gays, bisexuales y transgénero. Yo en esta oportunidad no me voy a referir a las personas intersexo. ¿Por qué? Porque ellas tienen otras necesidades en salud que son diferentes a esta población. Como introducción, tengo que decirles que la atención en salud lamentablemente se aborda habitualmente desde una manera heteronormativa. Y esto es lo que genera barreras en la atención de las personas LGBT. Y hay que considerar que los adolescentes y jóvenes, si bien ya tienen desafíos adicionales frente a las interrogantes propias de este periodo de la adolescencia, las personas LGBT tienen que asumir desafíos mucho mayores que se relacionan con este complejo proceso de asumirse como una persona LGBT y sufren además en este proceso discriminación, estigmatización y victimización. Y lamentablemente los índices de violencia son mucho más elevados. Tenemos que tener presente que el estigma social, el rechazo por los pares, por la familia y por la sociedad, los que contribuyen al desarrollo de los comportamientos de riesgo. Es decir, las personas LGBT no tienen patologías propias. Las patologías que pueden desarrollar y por las que pueden consultar son derivadas del estigma y de esta victimización. Y es así como diversos estudios han logrado identificar que existe un conjunto único de factores estresores que explicarían estos niveles más altos de comportamientos de riesgo que inciden negativamente en la salud de los adolescentes y jóvenes LGBT y que se relacionan con el estigma y con la marginación por parte de la sociedad. ¿Cuáles serían los principales aspectos que se relacionan con la atención en salud? Evidentemente, hay un mayor riesgo de suicidio. La literatura dice 2 veces mayor probabilidad en adolescentes, hombres y mujeres con orientación homosexual, 4 veces mayor probabilidad en hombres gays o bisexuales, 1,5 veces mayor frecuencia de depresión, trastornos de ansiedad, consumo de alcohol, tabaco y drogas. Mayores tasas de consumo de drogas y alcohol asociado con una mayor frecuencia de sexo inseguro. Mayor riesgo de una potencial pesquisa tardía de cáncer de mama y cervicuterino en mujeres lesbianas. En adolescentes gay, lesbianas y bisexuales se ha identificado una menor edad de inicio de la actividad sexual antes de los 13 años, mayor probabilidad entonces de tener un mayor número de parejas sexuales a lo largo de la vida y mayor riesgo de violencia sexual. Y esto comparado con adolescentes no GLB. En adolescentes lesbianas y bisexuales se reportaba una mayor frecuencia de embarazo que adolescentes heterosexuales, 12% versus un 5%. Y en ese grupo, un 2 a un 9% reportaban una infección de transmisión sexual reciente. En hombres homobisexuales se ha reportado también un menor uso de condón, 4 más parejas sexuales, mayor frecuencia de infección por VIH y otras como clamidia, gonorrea, sífilis y mayor uso de drogas endovenosas. Y es así como los factores asociados con la vergüenza, con la culpa, con la baja autoestima, con el miedo al rechazo, son los que interferirían con la motivación para utilizar con eficacia los conocimientos que poseen para protección de embarazo e infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH. Es así como entonces nuevamente refrendamos que es el estigma, la marginación y la victimización las que producen la patologización. ¿Cuáles serían las principales barreras en la atención en salud? Lamentablemente, aún en aquellas sociedades que dicen tener un mayor avance por el respeto y la protección de los derechos humanos, siguen habiendo experiencias de discriminación. Y es la marginación social, el foco de discriminación en el empleo, a nivel de los establecimientos educacionales y en la familia. Déjenme contarles una anécdota.
Un paciente transgénero masculino, adolescente, me decía que su profesora en el colegio lo ignoraba. Él no existía para ella. Ese es un nivel de violencia que aún hace 2 años atrás existe en nuestros establecimientos educacionales. Y es así entonces que la discriminación involucra el acceso a la atención en salud y se transforma en una barrera tanto a nivel de la atención primaria como en la atención especializada. Estas barreras son multifactoriales. Se identifican situaciones de franca discriminación como abuso verbal hasta otros procesos más sutiles que crean entonces entornos poco amigables y mal adaptados a las necesidades de las personas. Este es un estudio que se realizó en Estados Unidos en un hospital universitario en Nueva York y se encuestaron a 184 médicos de las especialidades de pediatría, medicina interna, obstetricia, psiquiatría, medicina de urgencia y medicina familiar. Las personas encuestadas, solo en un 75% alguna vez preguntarían sobre la historia sexual de los pacientes que atienden. Y si el adolescente era sexualmente activo, 1/3 solamente abordaría el tema de la orientación sexual. Lo que es más grave, que solo un 14% indagaría sobre la orientación sexual en aquellos adolescentes que tienen una sintomatología depresiva por la cual están consultando. Y en adolescentes que tienen ideación o antecedente de un intento suicida, solo un 12% indagaría sobre la orientación como probable causa de esta ideación o intento suicida. ¿Y por qué no preguntaban? En primer lugar, porque se asumía que el paciente o la paciente era heterosexual, porque se le olvidó preguntar, porque los padres estaban presentes, y eso es muy importante en relación a la atención de adolescentes y jóvenes, entregar el espacio de privacidad y de confidencialidad. Pero no solamente para adolescentes y jóvenes. Yo soy ginecóloga y hasta que no hice la especialidad en adolescencia y ginecología pediátrica, me vine a dar cuenta que yo muchas veces nunca le di la oportunidad a esa mujer adulta que consultaba con la pareja de ese espacio de confidencialidad, sobre todo en el tema cuando uno controla mujeres embarazadas. Y eso es un grave error. Todas las personas tienen que tener ese espacio de confidencialidad. También, ¿por qué no preguntaban? Porque no hubo tiempo. Porque el profesional se sentía incómodo y eso demuestra la falta de capacitación que tenemos al respecto. Porque también pensó que podría hacer sentir incómodo al paciente al preguntar sobre temas más privados. Y porque no lo consideraba importante. Yo me atrevo a asumir que si nosotros replicamos esta encuesta en nuestro país, vamos a obtener resultados muy similares. La Asociación Médica Americana del 2008 dice, aunque en las últimas 2 décadas han mejorado las actitudes entre los profesionales de la salud, aún existen barreras significativas para entregar una atención óptima, eliminando las diferencias y desigualdades hacia las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero. Esto nos motivó a desarrollar este proyecto FONIS, que se titulaba Estudio exploratorio de las principales necesidades, barreras y demandas en la atención primaria de salud desde la perspectiva de las personas jóvenes gay, lesbianas y bisexuales de la región metropolitana. En este estudio nosotros no incluimos a las personas transgéneros porque también, al igual que las personas intersexo, tienen otras necesidades y otras demandas en salud diferentes al grupo de lesbianas, gay y bisexuales. Y además porque el proyecto era un proyecto acotado que tenía una duración de hasta 2 años, por lo tanto pensamos que si los incluíamos no íbamos a sobrepasar en el tiempo y quedamos con una deuda pendiente de replicar este estudio en la población de jóvenes transgénero y transgéneras. ¿Cuáles eran los objetivos de este proyecto? Identificar y describir desde la experiencia y perspectiva de las personas jóvenes LGB sus necesidades, barreras y demandas en la atención primaria de la región metropolitana. Y el objetivo principal era poder contribuir al lineamiento de las políticas públicas. Nosotros hicimos un estudio cualitativo y para reclutar a las personas hicimos un muestreo intencionado que se llama en bola de nieve, es decir, una persona que nosotros contactamos nos ayuda a identificar a otras posibles personas que quisieran participar.
Hicimos grupos focales con jóvenes gay, lesbianas, bisexuales de 18 a 24 años que pertenecían a FONASA y que alguna vez hubiesen consultado durante su adolescencia en la atención primaria. El tamaño de la muestra fue según criterio de saturación y para validar la información, además de la triangulación que hicimos entre los investigadores, realizamos 2 talleres de expertos, uno con profesionales del ámbito académico y clínico y otro taller con personas provenientes de las organizaciones que trabajan con esta temática y de la sociedad civil. Y por supuesto fue aprobado por el Comité de Ética de Investigación correspondiente. Las necesidades que nosotros encontramos se caracterizaron en relación a la salud sexual, a la necesidad de acompañamiento, sobre todo en el momento de la divulgación, respecto a la modalidad de atención, en la educación sexual y el acceso a la información, en la necesidad de empoderarse. Las lesbianas relataban la necesidad de fertilidad y de maternidad y también en respecto a las personas bisexuales, la necesidad de afirmar su identidad bisexual. Las barreras se presentaban en el consultorio y en la práctica profesional, pero también existían barreras de información, barreras personales y en las políticas públicas. Yo a continuación me voy a referir solo a las barreras que se presentaban en el nivel consultorio y en la práctica profesional, porque si no estaríamos toda la mañana aquí hablando de este tema. Pero en las barreras personales, ellos y ellas reconocían que la principal barrera era tener una hipersensibilidad. Ellos y ellas decían que cuando consultaban siempre estaban atentos a en qué momento venía alguna señal en lenguaje no verbal de la discriminación por parte del personal de salud. Y eso para ellos también lo reconocían entonces como una barrera. Y respecto a las demandas, por supuesto, las demandas eran hacia la atención en salud, hacia nosotros como profesionales, que lo que apareció en este proyecto fue muy fuerte, porque en algún momento ellos y ellas dijeron que nos consideraban, sobre todo a los médicos, como profesionales que éramos indolentes, que éramos poco empáticos y que nosotros mismos levantábamos las barreras para poder consultar. También demandaban este apoyo y acompañamiento individual y también hacia la familia, demandas en la educación, que no sea una educación heterosexista, y una adolescente decía que cuando a ella en el colegio le pasaban el tema de la educación sexual, como era todo desde un punto de vista heteronormado, ella en ese momento pensaba, ¿y entonces qué es lo que me pasa a mí? ¿Entonces yo soy anormal? Nunca se atrevió a consultarlo, hasta que llegó a un consultorio donde una matrona le dio el espacio para poder hablar de esta temática. Pero el problema no lo tenía ella, se le gatilló con el curso de educación sexual. Y también las demandas, por supuesto, hacia las políticas públicas. ¿Qué pasaba con los adolescentes y jóvenes gays? Recuerden que aquí vamos a ver solamente las barreras a nivel del consultorio y a nivel de la práctica profesional. En el consultorio, las barreras se presentaban principalmente en relación a la invisibilización del abordaje que existe sobre la diversidad sexual. La diversidad sexual era un tema tabú, había falta de oferta de servicio y promoción de acciones preventivas en salud sexual. Y por ejemplo, este testimonio dice, exacto, dice, yo creo que uno podría hacerlo, pero la cultura no está. O sea, lo mismo que hablamos de todo lo que hemos hablado, está el tema de la información, de la divulgación, de la información. O sea, si en el consultorio dijeran, vamos a hacer un taller, no sé qué, a lo mejor iríamos, pero no hay información, no es algo que a uno le llegue, no hay nada. También identificaban como barrera esta atención no inclusiva y heteronormada. Todo se asume que todo el mundo es heterosexual, porque está todo el mundo asumiendo que todo el mundo es heterosexual. Entonces, si estamos hablando de tu polola, es porque está asumiendo que tú eres un heterosexual. O sea, por último, te pregunta si estás pololeando. Y también barreras asociadas al VIH, principalmente respecto a la estigmatización, temor del personal del consultorio al contagio, aún en este tiempo. Burocracia para realizarse el examen y temor a que no se resguardara la confidencialidad. Yo no voy a leer todos los testimonios, solo los que tengo ahí marcados con rojo. Por ejemplo, ¿por qué? Porque a uno por ser gay al tiro lo asocian con VIH.
Pero si, por ejemplo, fue cuando, porque yo aparte de eso, aparte de haberme hecho, quería hacerme el examen, ese día no pude, iba por otro malestar y me pincharon. Entonces, uno de los enfermeros que escuchó que yo me quería hacer el examen, mientras me estaban pinchando, fue así como, cuando la niña retiró la aguja, fue así como, oye, oye, oye. Entonces uno la asocia al tiro así como que la van a tratar con cuidado porque es un paciente que puede tener. Entonces me sentí mal, pero a la vez entendí también que es parte de su trabajo y es el riesgo que ellos corren y tienen que cuidarse. A lo mejor no fue la forma. Les voy a leer este otro testimonio. Dice, vienes saliendo de la otra pajarona que no te dio la información como corresponde. A lo mejor si la dio como corresponde, pero no de la forma, y salir y que más encima te pinchen por otra cosa y que te así como que, oye, cuidado, que como con pinzas, porque esa es la percepción que ellos tuvieron del lenguaje que hubo cuando le realizaron la toma del examen. Entonces yo fui a hacérmelo y me derivaban de allá, de la mesa central, a donde la matrona, de la matrona a una consultoría, de la consultoría no sé qué más, y así, y al final no me hice el examen. Me lo hice particular, porque ya me tenían toda la mañana moviendo, ya me tenían chato, así que, o sea, también que sea algo más expedito, algo. Esa es otra barrera, digamos, o sea, tendría que hacerme el examen, pon pinchazo, listo y se va. Por eso uno va cuando uno le toca, tiene miedo, o sea, si es confiable, a lo mejor no por el resultado, pero por la situación, por lo que a uno lo miran, por cómo lo tratan, por todo. Entonces yo creo que desde ahí parte el tema de la confidencialidad, o sea, que la niña grita así como, él, que venga a hacerse el test de Lisa. La auxiliar abrió la puerta y dice, pongamos Juan, que entra a hacerse el test de Lisa. O sea, eso para mí, y pasa. Lo que le pasó acá al compañero, todos se enteraron de que yo me iba a hacer un examen de VIH. Y eso tiene que ver con el resguardo de la confidencialidad. También, respecto a la confidencialidad, este texto dice, que la atención primaria es súper vulnerable en el sentido de que cuando uno tiene miedo, voy a dar mi ejemplo muy personal. Yo cuando tenía 17 años fui al consultorio porque tenía una enfermedad de transmisión sexual y estaba súper nervioso porque no quería ir, no le quería contar a mi madre, a nadie quería contarle y tuve que mostrarle mi pene, dice. Yo creo que a la mitad del consultorio, porque ninguno sabía lo que tenía VIH, que tenía gonorrea, que tenía clamidia, que tenía esto. Ninguno era capaz de decirme qué era y era una simple ETS, pero supo. A lo que voy yo es que supo todo el consultorio. También existían barreras respecto a los condones, sobre el acceso y sobre la percepción de la calidad. Decían estos jóvenes, la entrega de preservativos también es cierta barrera. O sea, tú te acercas a preservativos y te dicen, no hay. Y hay, ¿cachai? Sí están, evidentemente lo he visto. Entonces, barrera también. Esta es una percepción que ellos tenían. Yo me imagino mala calidad de consultorio, es que no tengo otro. Ya, pero es que como que se ve como si fuera de cebolla, no sé, como que si se fuera a romper al tiro. Y esta uno es importante tenerlo en consideración porque ahí tiene que ver respecto a la consejería que hay que dar. Mala calidad de atención, burocracia y latencia en la resolución de los problemas. Si se agranda un mes, 2 meses, 3 meses, el problema, si no se arregla, va aumentando. Entonces quizás esa misma familia que al principio supo, después los padres les va a ir molestando, no van a ir entendiendo y puede terminar en un suicidio. O sea, el tiempo es un factor súper importante, el tiempo de reacción. ¿Qué pasaba con la práctica profesional y las barreras que percibían estos jóvenes gays? En primer lugar, desinformación y falencias en la formación nuestra. Por ejemplo, sí, la poca capacitación del personal, la discriminación por parte del personal también. Yo cada vez que visitaba a sus psicólogos me sentía nada, era estar perdiendo mi tiempo con un psicólogo. Prefería estar hablando con alguien que sepa del tema, que conociera sobre la sexualidad, sobre la homosexualidad, sobre los puntos que me podían afectar o las soluciones que me podía dar.
También surgen los prejuicios y la discriminación hacia la diversidad sexual, que se aprende como de la ética también o del profesional, porque tú no puedes ir donde un profesional que te va a discriminar. O sea, ya es como algo. No podría pasar, pero he escuchado casos que sí ha pasado. Entonces, porque uno cree que la gente de la salud va a entender que no va a tener ningún prejuicio, pero no es así. Desde los técnicos hasta los médicos, todos tienen. Surge igualmente la falta de empatía, la indiferencia y la indolencia que generan pérdida de confianza. Los doctores que vienen a la atención primaria muchas veces no son empáticos. Muchas veces uno piensa que te pueden revisar mejor y no están ni ahí. Entré solo, me puse a llorar, estaba asustado, no sabía qué hacer, no sabía cómo reaccionar y me dice textual, me dice, ¿y qué sacas de llorar ahora? Si estás en la edad de riesgo, eso debiste haberlo pensado antes. El abordaje inadecuado, patologización, terapias reparadoras. Por ejemplo, psicólogos que quieren curar la homosexualidad, o sea, psicólogos que de verdad creen que se puede curar haciendo terapias. Y no sé cuántos libritos, y no, o sea, partiendo de eso, yo creo que ya debería ser casi ilegal. O sea, tratar de curar algo que es más que nada una decisión o una orientación, sobre todo en el servicio público. Las lesbianas. Las barreras que identifican en el consultorio también tienen relación con la invisibilización de la temática sobre la diversidad sexual y con que el foco está centrado en el VIH. El foco también centrado en regulación de fecundidad sin planificación de la maternidad en las lesbianas. Un foco heteronormativo, sin resguardo de la confidencialidad y mala calidad de atención. Voy a leer algunas porque ya estoy con el tiempo un poco justo. Se habla del VIH, que es como supuestamente la única enfermedad que hay o infección, que se hable de las otras y donde tampoco se diga cómo. Aquí están todas las enfermedades de transmisión sexual y estas son las de las lesbianas. No que en el fondo digan, este es el espectro y aquí están todas las enfermedades que se pueden dar. No sé, independiente de la orientación que tengan o no, sean lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, están expuestos a todo esto y esto es lo que pueden hacer para prevenir. Estos son los exámenes, que nos incluyan, que nos consideren. En el tema de planificación familiar, que incluya la planificación familiar de mujeres lesbianas, eso no existe ahora. Yo estoy segura que si mañana voy a un consultorio y le digo a mi ginecólogo que quiero ser mamá con mi pareja, no me van a atender ni nada. Cuando la matrona me empezó a hablar como el tema no ser reproductivo, educación sexual, siempre fue heterosexual. Nunca en ningún momento me dijo, bueno, si en algún momento a ti te surgen dudas, tienes confusiones, puedes volver. Nada. Además que también es raro en situaciones en que tú vas a hablar con alguien un tema privado y estás como con 5 señoras más que más encima se saben todas las copuchas del lugar. Esto se refiere a la sala de espera. Entonces entonces en ese sentido el consultorio fue mala idea. Claro, el doble de discriminación, ya tienen un consultorio malo y tienen más mala atención porque te trauman. Que haya un mejor trato, yo creo que es la principal barrera. E incluso hay gente que no consulta por eso mismo, porque lo van a tratar mal, o porque lo van a mirar mal, o porque no lo van a atender. En la práctica profesional, las barreras que identifican nuevamente son la desinformación y las falencias que tenemos en formación de la diversidad sexual. Yo creo que hay muy poca información respecto a eso. He escuchado que mujeres lesbianas han ido al ginecólogo y los mismos le han dicho que no están propensas a enfermarse de absolutamente nada. El supuesto heteronormado me da susto porque es como ya. ¿Y tiene pareja? Sí tengo, pareja estable, ya. ¿Y tu pololo? No, es que no es pololo, es polola. Ah, ya. Y es como, ah, ya. De repente empiezan a sacar ciertas conclusiones que automáticamente se ven. Tú eres mujer y te acuestas con hombres. Si te preguntan, ¿eres sexualmente? Sí. Ah, ya. Entonces, ¿y tu pololo se cuida? Nunca te dije que tenía pololo, ¿cachai? Los prejuicios que generan descalificación y maltrato en la atención. Efectivamente, falta común sacarse ese prejuicio por parte de los médicos a la hora de tratar a mujeres que son lesbianas. En mi caso particular, yo estudio medicina también y hacíamos la práctica en el hospital X. Y bueno, ahí uno puede escuchar comentarios incluso de doctores bastante desafortunados en el momento de tratar a parejas lesbianas. También se dan otras situaciones, incluso de gente que le carga y se nota que están atendiendo súper bien y dan vuelta la cara.
Abordaje inadecuado, falta de empatía, no resguardo de la confidencialidad. Igual es súper importante el tema porque uno, o sea, vas por algo, no quieres que todo el mundo, por muy asumido que uno sea de repente, pero no puede estar ventilando tampoco y andar. O sea, en que el médico, oye, atendí a una lesbiana. ¿Qué pasaba con las personas bisexuales? Las barreras en el consultorio, temor a mayor riesgo de vivir episodios de discriminación por ser bisexual. Hasta me siento ridícula, no sé, tengo una ginecóloga de siempre y yo primera vez que tengo una pareja formal mujer, así como que ya estable, una cosa así. Entonces hasta me da cosa ir donde ella y siendo que es mi ginecóloga de siempre y súper buen trato con ella, pero el tema de la reacción de las personas, entonces ¿cómo? Y es exponerme, o sea, claro, no va a pasar nada y ya. ¿Y voy a salir viva de esa consulta? No pasa nada, pero en verdad, al final sales de ahí, pero entonces pasan los centros de salud, no sé, porque eres extranjero, o porque tienes un color de piel distinto, o el mismo hecho de ser mujer. Entonces, agregarle una cosa más, como agregarle un pretexto más para que sean violentos contigo. No considerar la existencia de la bisexualidad, supuesto de tener que identificarse con solo una orientación sexual. La poca apertura de médicos a la posibilidad de que le gusten los hombres y las mujeres y se acueste con hombres y mujeres. El supuesto de que tiene que haber solo una orientación hacia uno de los sexos, ¿ya? Es que te tienen que gustar o las mujeres o los hombres. La patologización y el juicio por el profesional, el abordaje inadecuado de la bisexualidad, que cansa, que ofende y que expone al o la consultante. Que te patologicen solamente por tu orientación, que se parta como que tienen un problema. Sí, esa lata de explicar todo para que dejen de pensar de que uno está confundido. Me es inevitable sentirme como ofendida y de repente entiendo como, ¿qué le pasa a este tipo? Bueno, eso es lo que yo les quería comentar respecto de los hallazgos que tuvimos en nuestro proyecto. Nosotros como producto hicimos esta guía de orientaciones y recomendaciones para la atención de adolescentes y jóvenes gays, lesbianas y bisexuales en el nivel primario de salud. En ese link ustedes pueden encontrar el PDF, pero también les traje algunos ejemplares como regalo. Muchísimas gracias.